El tema de hoy en nuestra serie de la transformación es la oración. Vamos a hablar un poquito acerca de la oración, pero la oración como se la entendía cuando Cornelio oró. Eh, y es que si vamos a tener algún avance significativo, necesitamos aprender qué dice la Escritura de cada cosa. Eso es transformar. ¿Qué dice la Escritura? Y Cornelio es un buen ejemplo de esto que pasó y nos va a dar la excusa perfecta para tratar un poquito acerca de este tema. La oración en nuestros días tiene la connotación, o se le conoce como una conversación entre un hombre y Dios. ¿Verdad que así conocemos la oración? Levante la mano a alguien que tenga una opinión distinta de eso, por favor. O déjenos un no me gusta ahí si usted tiene una opinión distinta. ¿Verdad? Y es como lo que nos han dicho, es lo que es lo socialmente aceptado, ¿verdad? Que la oración es una conversación. Ahora a mí me parece curioso, pensando un poquito fuera de la caja, como dicen, ¿verdad? Y cuestionando algunas cositas, me parece muy curioso que si es una conversación entre Dios y este servidor, el 100% de las palabras las ponga yo. No sé cómo le pasa a usted. Yo nunca he oído la voz de Dios en una oración fuera de mi mente. Es decir, yo nunca he estado, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Y que de pronto se abriera el cielo y dijera, bien, gracias, ¿y tú qué tal? ¿Qué es lo que sería una conversación? Sino que normalmente yo oro como yo he aprendido. Si es una conversación, entonces, Señor, mira, buena onda, me falta esto, ayúdame en esto, etcétera, etcétera. Pero me cuesta a mí escuchar y algunas veces, cuando sí tengo percepciones en la mente, siempre dudo si no es mi mente o si es la voz de Dios. Y es precisamente por eso que yo quiero ahondar en este tema tan importante. Y así como Pedro pudo liberarse porque Dios lo condujo de sus prejuicios, yo quiero que usted juntamente conmigo se cuestione hoy la forma de orar y que pueda aprender un poquito. Claro, usted tiene todo el derecho de decir, no pastor, yo ya estoy con la oración y está bien también. Pero yo quiero hablarle un poquito de qué significa orar. Y nuestra base, como hemos visto, es Cornelio. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 29, que es lo que nos ha ido dando el contexto de lo que estamos viendo. Pedro termina de decir, por eso, cuando mandaron a buscarme, o sea, ya no tenía prejuicios, vine sin poner objeción alguna. Preguntó pues, ¿por qué causa me han llamado? Me llama mucho la atención Pedro, como él es muy específico y dice, bueno, ¿para qué estoy acá? En otras palabras, Dios le había dicho, yo quiero que vayas, quiero que entres. Había habido una visión, recordará usted que hubo una visión en la cual él entendió que lo que su costumbre farisea, la costumbre farisea de Pedro, siempre le había enseñado a pensar de los gentiles como inmundos, no era así, sino que eso se aplicaba exclusivamente a la comida. Y entonces los gentiles ahora eran ese enemigo que Dios, enemigo de Pedro, que Dios quería rescatar. Y cuando él llega, les dice, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me han llamado? Es muy interesante y por eso me atrevo yo a pedirle que cuestionemos lo de la oración, porque Pedro está cuestionando, no pasa nada con cuestionar y tenemos que indagar un poquito más. Veamos la respuesta de Cornelio en el versículo 30 y 31.
Dice, y Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora novena. La hora novena, para que usted tenga una idea que es muy distinta a la nuestra, son las 6 de la mañana. Perdón, la hora novena son las 6 de la mañana. Y dice que un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de él y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada. Ahora, ¿cómo nos sirve el contexto para entender qué es lo que está ocurriendo? En primer lugar, recordará usted que Cornelio tenía una posición en la sinagoga o en la iglesia judía. Cornelio había estado participando de una iglesia judía que ahora se conocen como sinagogas, pero en ese entonces se conocían como iglesias. Ha estado participando de una congregación farisea y ahí le han visto con recelo y le han dicho: Cornelio, si tú quieres llegar a ser salvo, lo que tienes que hacer es circuncidarte. A Cornelio eso no le ha parecido del todo tan agradable, pero sí ha escuchado. Y una de las cosas que Cornelio escucha allí precisamente en la iglesia judía es acerca de la oración. Y el hecho de que esté orando a las 6 de la mañana nos hace entender que lo que él está haciendo es el rezo judío que se conoce como el shaharit. Si nosotros no entendemos esto, nos vamos a perder mucho de lo que está pasando. El fariseísmo, al igual que mucho del rabinismo de hoy, tienen las oraciones ya escritas, les llaman rezos. Hay una en la mañana que se hace a las 6 y que por supuesto tiene muchos versos bíblicos, también tiene muchas costumbres de experiencias que se han incluido a través de los siglos, pero es una oración leída, es una oración que se lee, y eso es lo que Cornelio está haciendo, es similar a un rezo. El rezo de la iglesia romana de hoy en día no se le ocurrió a ellos, es una copia del modelo de los fariseos que 200 años antes de Jesús ya tenían una costumbre de orar. Y los ancianos fueron incluyendo esto de tal manera que cuando a Cornelio le dijeron en la iglesia judía: mira, tienes que orar, le dieron un material escrito y él lo empezaba a hacer. Y como Cornelio estaba siendo llamado por Dios, y con esto yo quiero también decir que recibir a Cristo no es levantar la mano y ya me salvé, es el proceso de llamado que Dios hace por nuestras vidas. Y que no empezó el día que hicimos la oración, sino que por mucho tiempo Dios ha estado llamándonos. Dios ha estado, hemos estado escuchando de personas imperfectas como este servidor de ustedes, la palabra de Dios. Y Dios se mueve a través de humanos imperfectos. Y eso es lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido con Cornelio. Y a él le han dicho: mira, si tú oras este rezo, si tú practicas este rezo, te va a ir bien en la vida. Esta idea de que si oramos vamos a tener respuestas positivas, o por lo menos lo que queremos, de alguna manera también se metió hasta nuestros tiempos. Pero yo le aseguro que la gran mayoría de cosas que usted le pide a Dios que le cambien, que no le gustan, normalmente no cambian, o se lleva mucho tiempo, o algo más tiene que pasar. Por eso le dije, tenemos que ser un poquito más honestos. El viernes en la mañana yo tenía una capacitación de liderazgo con un grupo mayoritariamente parlante del idioma quiché. Esto es en Chichicastenango. Tenía una capacitación de liderazgo. Y entonces yo bromeaba con ellos, porque yo el jueves en la noche lo pensé. Mi capacitación era el viernes y yo el jueves lo pensé y les dije: Dios mío,
yo quiero que tú me hagas el favor de mañana, cuando me levante, yo pueda dar esta disertación en quiché. ¿Y saben qué? No pasó. No pasó. No, esa oración no me funcionó. Y yo bromeaba con ellos y les decía, digo, verdaderamente lo dije con todo mi corazón. Pero también sé que ese tipo de cosas, porque no es magia. No es tan solo magia. No es que, y tampoco es como muchas veces nos han llevado a creer, que la oración sea poderosa. Si la oración tiene poder. Y yo quiero quitarle el poder a la oración, porque entonces si tú oras, tú tienes el poder, y quiero otorgárselo al que es poderoso en sí mismo, que es Dios. El único poderoso es Dios. Dios es el que tiene el poder para cambiar las situaciones y las circunstancias. Nosotros estamos del lado en donde tenemos que buscar la ayuda porque no tenemos el poder. Las limitaciones son nuestras, los problemas y las circunstancias son nuestras, y probablemente si no los tuviéramos, ni siquiera estaríamos orándole a Dios. Así que Cornelio, que le han enseñado que la oración tiene mérito, nos enseña que a pesar de una mala práctica, de una mala enseñanza, Dios sí nos escucha, Dios sí nos oye, pero Dios va a responder al plan de llamamiento que Dios tiene. Y este plan, esta gracia es la que hace que el mensajero de Dios venga sobre su vida. Yo lo que te quiero decir es que Dios tiene tanto favor y tanta gracia que aunque no hayamos hecho un uso adecuado de la oración, Dios nos responde de acuerdo a sus propósitos. Pero si eres honesto contigo misma y contigo mismo, tienes que aceptar que hay muchas oraciones que no se han respondido. Oraciones importantes. Yo recuerdo en el lecho de muerte de mi madre, yo no lo quería creer y yo le oraba al Señor con todo mi corazón que Dios la sanara para que ella pudiera vivir más. Pero Dios no la sanó, Dios se la llevó. Y eso fue devastador para mí, porque no contesta todas las oraciones. Y muchas veces, gracias a Dios que no contesta todas las oraciones, porque tiene un plan y un propósito. Y aquí está Cornelio orando de una manera que ni siquiera es correcta, vamos a llamarlo, porque el fariseísmo, muchísimo más de lo que podemos nosotros entender, predicaba que todo, absolutamente todo lo que Dios te fuera a dar, tenía que ser un mérito tuyo. Esta meritocracia nos ha tocado mucho. Ahora, yo no quiero dejarle la idea de que usted no tiene que participar o que no tiene que colaborar. Nada más alejado de eso. Existe una participación del hombre. No sé si voy a llegar, creo que lo he tratado de decir en otras prédicas, pero lo que sí quiero es que conectemos que a pesar de hacer lo malo bien, Dios tiene un plan y Él es todo gracia. Y por esa gracia, Dios se reveló a Cornelio porque él iba a ser uno de los primeros romanos enemigos de Israel que iban a ser salvos. Porque cuando Jesús está con sus discípulos, y lo veíamos la semana pasada, Él les dijo: han escuchado que les dijeron, amarás a tu prójimo es el judío, pero odiarás a tu enemigo. Así dice el Evangelio. Pero yo les digo, Jesús cambia eso, que a su enemigo hay que amarlo, y se refería al romano. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque Él había venido a morir por todos. Porque Él había venido a rescatar a las ovejas perdidas de Israel que no estaban en Israel. Y los romanos ciertamente caían en este grupo. Ahora, hay una escritura en
la carta del apóstol Jacob, que a mí me gustaría leer con usted. En sus Biblias lamentablemente dice Santiago. Esa es una herencia muy idólatra, pero el nombre de él, Jacob. Entonces yo por eso le llamo Jacob siempre. Vamos a abrir la lectura en Jacob capítulo 5, Santiago en la mayoría de las Biblias, James en las inglesas, si usted consulta ahí, capítulo 5, versículo 13, y vamos a ver un poquito acerca de estos ejercicios de oración. Y dice ahí: ¿sufre alguien entre ustedes? Dice, ¿que haga qué cosa? ¿Que haga qué cosa? Oración. El sufrimiento, de alguna manera, se combate con oración. Y ya, pero vamos a encarrilarnos a desentramar bien este concepto de oración. El que sufre puede orar. A ver, ayúdenme a ustedes. ¿Qué tipos de sufrimientos nos aquejan a nosotros? ¿Qué es sufrir? Perdone, no escuché. La ausencia de gozo, bueno, está bien, pero realmente quiero saber qué es sufrimiento. Enférmese. Enfermedad, ese es un sufrimiento. Quiero saber qué es sufrimiento. Que su hijo se enferme, eso es peor. ¿Quiere usted saber qué es sufrimiento? No tenga usted para comer, eso es sufrimiento, ¿verdad? Que solo tengo 5 likes a cada poste que hago, eso no es sufrimiento. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Que la señora anda trompuda cuando llego a la casa, eso no es sufrimiento, eso a lo mejor es su culpa. O que el señor anda bravo, eso no es sufrimiento. Entonces, el sufrimiento se puede combatir con la oración. Sigamos ahondando. Versículo 14. ¿Está alguien? Ya ve, el contexto del sufrimiento para el apóstol Jacob era: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La ignorancia nos llevó a pensar entonces que si nosotros le echábamos aceitío a las cosas, se iban a curar. Pero eso no es lo que está diciendo acá. Vamos a desentramar entonces esto para entender al apóstol Jacob diciéndonos qué significa eso. Si los ancianos de una congregación oran por un enfermo, y lo ungen, dice, puede haber sanidad. Ahora, los ancianos en esta escritura son los directores de una congregación, representan a una congregación. Pueden ser los pastores, pueden ser las personas que dirigen. Pero ¿qué es ungir con aceite? En la Biblia, pregunto, ¿a quiénes se ungía con aceite? A los sacerdotes y a los reyes. ¿Por qué se los ungía con aceite a los sacerdotes y a los reyes? Porque era el símbolo que, a pesar de que iban a tener autoridad, debían de estar sujetados a Dios. Debían de estar sometidos a Dios. Y por eso a David se le ungió. Y cuando usted ve el poder para vivir en los mandamientos de Dios, descendió, dice la Biblia, que vino sobre él en ese momento. Pero usted lo ve durante más de 10 años, tuvo oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo. Él dijo: que Dios me ponga. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto a Dios. Dios le había dicho, le había impedido que él matara a Saúl. Entonces el aceite en la Biblia es el símbolo de la sujeción. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que si hay un enfermo,
los líderes de la congregación tienen que ir a restaurarlo para que pueda estar sujeto a Dios nuevamente, para que pueda estar en un orden, porque el salirnos de la protección de Dios puede hacer que llueva cosas que no toquen nuestra vida. Ese es el sentido de lo que Jacob está diciendo. Pero si nosotros no conocemos eso, vamos a pensar que echando aceitillos por aquí y por allá pueden pasar cosas, como que el aceite tuviera una especie de poder. Y no es el aceite, no es la oración, es Dios. Pero el trabajo de la oración aquí conduce en que unas personas que representan una autoridad de Dios vayan y ayuden a la persona a devolverse a estar bajo la sumisión de Dios. Eso es lo que está enseñando esta congregación, esta escritura. Y entonces hay que volverles a la sujeción a Dios, porque insujetos de Dios no vemos la protección de Dios. Me estoy dando a entender. ¿Sí o no? No mucho. Bueno, sigamos. Tal vez ustedes de los que les gusta echar aceitillo en todo, está bien, eche aceite cuando usted quiera, pero que sepa que lo que quiere decir eso es volver a la sujeción. Muy bien, versículo 15 dice: la oración de fe, dicen sus traducciones, pero la oración de fidelidad, dijo Jacob, es decir, el asunto de Dios, ya vamos a ver cuál es ese, restaura al enfermo y el Señor lo levantará. Dice, y si han cometido pecados, les serán perdonados. Relacionemos estos términos. ¿Qué significan estos términos? ¿Cómo podemos leer? Entonces, que si alguien se sale de la protección, se abre a problemas. Pero cuando alguien se vuelve, entonces está nuevamente en protección. Si se enfermó, el Señor le restaurará. Y si cometió pecado, el Señor lo perdonará. Y lo perdonará porque Él es fiel. El punto es que la oración es un mecanismo de restauración de pecados. Es un mecanismo de restauración de mis desórdenes en función de Dios. Es un mecanismo de restauración de las rebeliones que como humano yo manejo por ser vendido al pecado. Porque cuando yo veo en la escritura cosas que debiera hacer y no las hago, me rebelo. La oración es un mecanismo de restauración. Y ya aquí es importante discutir qué quiere decir la palabra orar. En la Biblia, orar es la palabra tefilá. Dígale a su vecino, tefilá. Tefilá significa entrar en un juicio. Eso significa tefilá, entrar en un juicio. Ahora bien, ¿qué tipo de juicio? Un juicio en donde Dios es el juez justo y hay dos fiscales. ¿Cuáles son los fiscales nuestros que nos acusan delante de Dios? El primero es el enemigo de nuestra vida, su nombre es el Satán. Y el otro enemigo es nuestra propia carne. Es nuestra humanidad vendida. Y estos están tratando, los jueces en Israel funcionaban, la palabra juez, más que juez, es defensor. Y Satanás quiere por todos los medios convencer a Dios de que usted merece la muerte. Es que el milagro y la gracia y la fidelidad de Dios nos hace. Lo que pasa es que no lo conectamos, pero nos da vida todos los días. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no deberíamos de estar con vida. Pero Dios es tan bueno que día a día Él nos perdona. Él nos da nuevas oportunidades. Hoy leía al profeta Ezequiel en este capítulo 32, 31, 32. Y él decía, si el malvado se arrepiente de su pecado, yo le voy a dar la vida, dice. Yo no me gozo en
en el perecer del malvado, decía el Señor ahí. Y me tocó tanto esa parte, pero está hablando de que el ser humano tiene una incapacidad para ser bueno siempre. Tenemos cositas buenas, pero ser bueno siempre no podemos. Ser bueno como Dios no podemos. La oración es un mecanismo entonces para que cuando los acusadores vengan, Dios descarte cualquier acusación que no va ahí, para que nosotros nos adjuntemos al proceso y digamos: Dios mío, es cierto, yo he pecado, perdóname. Y Él, por su sacrificio, nos perdona. Y el último versículo de Jacob que quiero ver es el 16, que dice: por tanto, vea, este es el contexto, lo está logrando ver, tiene que ver con pecado. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren, es decir, entren en juicio unos por otros para que sean sanados. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, es personal, pero en segundo lugar, si usted quiere interceder y orar por alguien, pídale a Dios que le perdone sus pecados, pídale a Dios que le abra la mente para que no sea usted sino cada quien tiene una relación con Dios, cada quien tiene un problema con Dios. Pídale usted a Dios que Dios se le revele, que logre ver, que se acoja al sacrificio del Mesías, que es perfecto para perdonar pecados. Y entonces dice, y corregimos la última parte. La última parte, no sé por qué lo tradujeron así, pero dice: la oración del justo puede mucho, o la oración eficaz del justo puede mucho. Así dicen las traducciones. Pero el griego dice: mucha fuerza tiene la petición efectiva. ¿Y cuál es la petición efectiva? La petición efectiva es aquella que entiende que está en un juicio y se ascribe. En lugar de decir: no, yo no hice eso, yo soy bueno. En lugar de estar continuamente justificando las actitudes, el por qué hicimos, tenemos que partir de que hemos sido vendidos al pecado. Entonces, en lugar de esto, es decir, la petición efectiva o eficaz es aquella que se ascribe al proceso que el juez está diciendo, porque el juez brinda su palabra y nosotros, comparándonos ante esa palabra, conectamos que hemos fallado. Y entonces la oración efectiva, la petición efectiva, porque ni siquiera dice oración, la petición efectiva es pedir perdón. La oración no es para cambiar una situación o a Dios de idea. La oración no es para que tú, conectamos. Dios es el todopoderoso, Dios es el santo, Dios es el que es bueno y toda la cosa. Y entonces Él es el que tiene el poder de darme un Mercedes-Benz. Él es el que tiene el poder de sanarme, Él es el que tiene el poder. Entonces, la oración no es como convencer a Dios de esto, porque no es para cambiar a Dios. La oración es para cambiarte a ti. Y ese es el punto central. La oración es para cambiarte a ti. Y eso es lo que Cornelio irá conectando. Hay una historia muy interesante de transformación. Yo le llamo el caso de Pinjas. Pinjas en castellano le dicen Fineés, pero su nombre es Pinjas. Y Pinjas era, ¿qué era? Nieto de Aarón. Pinjas era un nieto de Aarón que una vez, ahí por los últimos capítulos de Números, sucedió algo. ¿Se acuerdan ustedes del brujo Balaam? Este Balaam llegó a profetizar mal en contra del pueblo. Dios no lo dejó, pero les dio un consejo a los madianitas. Les dijo: miren, mucha, prostitúyanlos, es decir, llévenlos a pecar. Y entonces estos sacaron a sus mujeres a la vista de los israelitas al campamento, las desnudaron y les hicieron que sedujeran a muchos de los hombres. Muchos de los hombres cayeron, miles murieron en esta plaga. Esta plaga usted lo puede leer allí
Yo no quiero ser tan gráfico porque acá hay niños, pero fue una depravación sexual muy grande. Y ese pecado iba a tener, por supuesto, una consecuencia. De hecho, miles murieron. Cuando esto está pasando, Moisés, los ancianos, el sacerdote Aarón y Pinjas están por el tabernáculo, que es en la parte de en medio al norte del tabernáculo, frente o cerca de donde los hijos de Simeón tenían sus tiendas. Y dice la Biblia, pero esto hay que verlo muy detalladamente, que llegó un tipo que se llamaba Zimri, y Zimri iba con una madianita, Cosbi, y él llega, se va a dar una vuelta por donde está Moisés y los ancianos llorando y pidiéndole perdón al Señor, haciendo el buen uso de la oración. Se va con la señora y luego se desplaza hasta su tienda a hacer las cochinadas que iban a hacer, de tal manera que Pinjas agarra una lanza y mientras están en el acto sexual, la Biblia narra que los atravesó a los dos, porque la plaga había comenzado. Dios vio esto con buenos ojos, de tal manera que le da a Pinjas un pacto de paz, dice la Escritura, un pacto de vida. Muy interesante, todo esto es muy interesante. Yo se lo estoy resumiendo porque lo que yo quiero que usted vea conmigo es, la manera de ir terminando, cómo lo puso el libro de los himnos. El libro de los himnos relata cómo Pinjas hizo esto, y vamos ahí al Salmo 106, versículo 28. Dice: se unieron también a Baal Peor. ¿Qué era Baal Peor? Era un ídolo que, según la práctica terrible, pedía una prostitución sagrada. Eso fue lo que fue a hacer Zimri. Fue a agarrar a una princesa para tener un momento de prostitución sagrada, para adorar a Baal Peor. ¿Se imagina usted qué situación tan terrible? Dice: y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Está hablando de Israel como tal. Lo provocaron, versículo 29, a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Qué terrible que en ese momento Dios se enciende, porque a veces pensamos que vivimos en la gracia, pero la gracia no anula la consecuencia. Yo quiero que usted se grabe eso en su corazón. La gracia de Dios nunca va a anular la consecuencia. La gracia de Dios es darte tiempo para que tú te arrepientas. La gracia de Dios es que Dios no te destruya en el momento en que hiciste algo que no debiste haber hecho nunca. La gracia de Dios es el tiempo, es el favor, es la oportunidad, pero no anula la sentencia ni la consecuencia. Por eso nosotros morimos. Por eso nuestro cuerpo se desgasta, porque la gracia no anula la consecuencia. Dice que lo provocaron a ira con sus actos, y la plaga, versículo 29, se desató entre ellos. Y esto es lo que quiero dejarle. Entonces Pinjas se levantó e intervino, y cesó la plaga. Intervino y cesó la plaga. ¿Cómo intervino? Pues les clavó la lanza. La palabra intervenir, el verbo intervenir que está en sus pantallas, es orar. Palal. Intervenir ahí fue orar. Lo que pasa es que él, de plano, guiado por Dios, tomó la justicia para hacer detener la plaga. Ahora, yo no quiero que usted se compre una lanza ni que ande lanzándosela a nadie más. Ese no es para nada el mensaje. Ni siquiera una lanza mental, ni siquiera una lanza de pensar. No quiero esto. Lo que quiero que sepa es que Dios espera, para cambiar su vida, para transformar su vida, para que cesen los
asuntos, los sufrimientos, como leíamos en Jacob, Dios espera que usted simple y sencillamente, en lugar de pedirle a Dios que cambie su situación, usted entre en un juicio con Dios y le diga: Señor, perdóname, tienes toda la razón, yo te fallé, yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro. Es para que usted le pida revelación al Dios Todopoderoso, que sabe cuál es la siembra que se hizo mal, que sabe cuál es el pecado que hemos cometido y que está entorpeciendo la voluntad de Dios, que sabe cuál es la palabra o la falta de sujeción a Dios que hemos tenido y que nos hemos salido de la sombría de protección de Dios, y que usted le diga: Señor, ayúdame, revélame cómo regreso, cómo vuelvo, porque aún el arrepentimiento ni siquiera lo podemos hacer bien. El Salmo 119 dice en su último versículo: ayúdanos a volvernos en arrepentimiento, porque hasta eso, en eso necesitamos la guía de Dios, porque pensamos que somos muy pilas, porque pensamos que con cualquier formulita, con cualquier cosa lo podemos hacer, pero nosotros no lo podemos hacer, si no ya lo hubiéramos hecho, si no nos hubiéramos metido en el primer lugar en los problemas que nos hemos metido. Pero Dios es todo misericordioso y Él dejó ese mecanismo de oración para que nosotros le digamos: Señor, ayúdame, no logro ver por qué estoy viviendo esto, no logro entender. Y entonces Dios va a mostrar dónde nos hemos apartado de su palabra, en qué mandamientos nos hemos apartado, de qué situaciones nosotros hemos quebrantado. Porque todo, hermano, todo lo que nos sucede es el quebrantamiento de la palabra de Dios. Lo voy a reformular: todo quebrantamiento de la palabra de Dios, o toda omisión de la palabra de Dios, cualquiera que hagamos, tiene una consecuencia. Entonces yo le estoy dando a usted una herramienta muy poderosa para que, si usted aprende esto, por eso es que cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo: miren, muchachos, yo quiero que lo hagan así: Padre nuestro. ¿Qué es el Padre? Es los mandamientos de Dios que están en la tierra, en el cielo, perdón. Son los mandamientos de Dios. Es decir, miren, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer es exponerse a la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Tú eres santo. Por eso el Señor no enseñó el shacharit, ni el arbit, ni ninguno de los rezos judíos, sino que Él les enseñó a tomar la oración como un mecanismo de purificación de sus vidas, para cambiar sus vidas. La oración no es para cambiar tus circunstancias, es para cambiarte a ti. Pero si tú cambias, como dice Deuteronomio 28, ayer lo decía, estas bendiciones te perseguirán, 28:2, y te alcanzarán. Estas bendiciones. La voluntad de Dios no es que tú andes buscando bendiciones, es que si tú oyes la voz de Dios escrita en su palabra, ahora sí, Él va a encargarse de que te persigan y te alcancen las bendiciones. Pastor, ¿quiere decir que ya no puedo pedir yo por un Mercedes-Benz? Yo no estoy diciendo eso, pero es que ahora, si solo pide por el Mercedes-Benz, no va a pasar nada. Lo que estoy diciendo es que la oración es un mecanismo legal para cambiar mi rebelión, mi pecado, que Dios lo escucha y que Dios empieza a componer las cosas. Y sí, hay que pedir, por supuesto hay que pedir, pero no utilice la oración solamente como una lista de supermercados y luego no se enoje si no pasa nada. El principal propósito de la oración es funcionar como un mecanismo de rendición nosotros a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a terminar esta mañana. Queremos tener un momento de oración y de meditación. Y de pensar
en lo que acabamos de escuchar. Yo quiero justo en este momento llevarle a pensar y meditar en las palabras que usted acaba de escuchar. ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es su oración? ¿Será que usted puede incorporar y cada vez que ora, en lugar de hacer una lista de peticiones, ver una lista de errores, una lista de cosas que Dios le pueda estar hablando para que usted pueda ser traído a su misión nuevamente en función de Dios? Porque si usted es traído a su misión nuevamente, las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a empezar a cambiar. La oración es un mecanismo de su cambio, del cambio suyo. Pero es que si usted cambia, hermano, si usted se deja guiar por Dios a cambiar, a conectar su palabra, las bendiciones sí que lo van a perseguir. Sabe, esto funciona para la salud, esto funciona para nuestras finanzas, esto funciona para nuestra vida amorosa, esto funciona para nuestra vida, esto funciona para los callos del pie, esto funciona para la sordera, esto funciona para la ceguera, esto funciona para las deudas, esto funciona porque es la palabra de Dios. A veces nos cuesta dar ese paso. Por eso es que Dios permitió que llegaran ancianos y estos ancianos pudieran restaurarnos, someternos nuevamente a la guía de Dios. Ese es el papel de los sacerdotes. Pinhas intervino y Pinhas oró, entró en juicio, fue lo que dice. Entró en juicio, intervino, ¡pum! Mi oración es que Dios te ayude a intervenir esta mañana en tu vida. Piensa por un minuto más en lo que está ocurriendo. Yo quiero invitarte. Primero que nada, quizás debo de escuchar esta prédica nuevamente para ir haciendo conexiones nuevas. Yo quiero invitarte de esta forma a tener una vida de oración que parta del concepto bíblico de entrar en juicio, itpalel, entrar en juicio con Dios. Luego podrás disfrutar de Dios porque Dios nos perdona, Dios nos defiende. Luego podrás disfrutar de pedir, de buscar, porque Dios es bueno. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Yo sé que este concepto no ha sido fácil, Señor, y algunos tendrán duda. Yo te pido en este momento que tú te reveles a ellos. No dije cómo orar por los demás, pero el principio es el mismo. Entra en juicio por los demás, pide perdón por los demás. Cuando alguien sea conflictivo para contigo, pide perdón por sus pecados y pide que se le revele Jesús a su vida. Eso pida. No pida que se muera, no pida que cambie, no. Pide perdón por sus pecados. Y luego pide que pueda ver a Dios, que tenga la revelación de Jesús en su vida. Cuando tengas problema con el cónyuge, pide la revelación de Jesús. Esto fue lo que Adán no quiso hacer. Adán, cuando vio que su mujer cayó, él entendió, él no había caído y él entendió lo que estaba pasando. Pero en lugar de interceder, él dijo: es más fácil fallar juntos. Esto es lo que hacía Moisés, esto es lo que hacía Abraham, esto es lo que hacía Noé. Y por supuesto, el mejor exponente de la intercesión es Jesús, quien a pesar de ser sus enemigos vino a dar su vida por nosotros. Señor, atráenos a ti, cautívanos hacia ti, llévanos hacia ti. A los que no te conocen, Señor, toca sus corazones esta mañana y cautívalos hacia ti y hacia tu palabra.
a conectar, Señor, que hay un solo Dios que está sentado en la majestad, que ese Dios vino, murió y resucitó por ellos para darles vida, y que ese sacrificio logra la reconciliación por nuestros pecados. Danos esa convicción de que somos pecadores y que esa restauración para nuestras vidas venga a nosotros. Lo pedimos, Señor, con todo el corazón. Yo te pido, Señor, por aquellos que en este momento se encuentran en esta nave o se encuentran viéndonos detrás de un dispositivo. Señor, que tú les conectes, les hagas conectar, que se vuelvan a ti, que tú les muestres el camino al arrepentimiento, que tú les muestres su falta, sus pecados de una forma tan amorosa, y que ellos, mis hermanos que están acá y mis hermanos que están allá, puedan arrepentirse, puedan confesar sus pecados y puedan decir: Señor, perdóname, porque tú serás fiel para perdonar, porque tú serás fiel para perdonar. En el nombre de Jesús.